¿Alguna vez has sentido que vivimos en un mundo al revés? Donde los que más gritan son los que más se escuchan, donde la certeza importa más que la verdad, donde el espectáculo reemplaza a la sustancia. Sócrates lo vio venir hace más de 2000 años. Cuando el debate se pierde, la calumnia se convierte en el arma del perdedor. Él entendió algo que nosotros hemos olvidado, que cuando la verdad se vuelve demasiado difícil de defender, la gente la reemplaza con ruido, con lo que sea que capture más atención. Y aquí estamos, navegando por un océano de información donde lo visible se confunde con lo inteligente, donde las voces más ruidosas se asumen como las más sabias. Hemos construido plataformas enteras alrededor de este principio perverso: recompensar lo rápido, lo salvaje, lo entretenido, y castigar lo reflexivo, lo matizado, lo cuidadoso. Si esto ya te hizo pensar, aunque sea por un segundo, dale like ahora, porque lo que voy a revelarte hoy podría cambiar cómo ves el mundo que te rodea. No se trata de inteligencia o coeficiente intelectual. Se trata de un patrón de comportamiento específico que Sócrates advirtió que destruiría civilizaciones: la elevación del performance sobre el principio, la adoración de la certeza sobre la curiosidad. Vamos juntos a descifrar las 6 señales que confirman que vivimos en una sociedad que adora a los idiotas. Hay un fenómeno particular desplegándose en todo el discurso moderno. Nuestra sociedad recompensa a un tipo específico de persona, alguien que habla con absoluta certeza sobre todo. Tienen una opinión sobre cada tema, entregada con la confianza de alguien que ha pasado décadas investigando el asunto. Excepto que no lo han hecho. Han pasado tal vez 20 minutos desplazándose por titulares, pero eso no les impide dominar cada conversación en la que entran. Platón, el estudiante más famoso de Sócrates, capturó esto perfectamente. Los tontos hablan porque tienen que decir algo. Los sabios hablan porque tienen algo que decir. Esa distinción nunca ha sido más relevante. Piensa en la última vez que viste a alguien volverse influyente en línea o en los medios. ¿Qué los calificó para su plataforma? En muchos casos no fue una investigación cuidadosa ni un análisis reflexivo. Fue dominar el arte de nunca admitir incertidumbre, nunca reconocer complejidad, nunca decir «no sé». Esto es el efecto Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo donde las personas con conocimiento limitado, en un dominio, sobreestiman dramáticamente su propia competencia. La persona que ha leído un artículo sobre ciencia climática se siente calificada para desestimar décadas de investigación. La persona que vio un documental sobre nutrición de repente cree que entiende el metabolismo humano mejor que dietistas entrenados. Aquí está el mecanismo psicológico en funcionamiento. Cuando sabes muy poco sobre algo, no sabes lo suficiente para reconocer lo que no sabes. No puedes ver las brechas en tu comprensión porque no has aprendido lo suficiente para saber que esas brechas existen. Solo cuando ganas experiencia genuina comienzas a ver qué tan complejo es realmente el tema, cuántas variables están en juego, cuánto todavía tienes que aprender. Pero nuestro ecosistema de información actual parece recompensar activamente el punto dulce del Dunning-Kruger: suficiente conocimiento para sonar autoritario, no lo suficiente para reconocer tus propias limitaciones. Los algoritmos no promueven naturalmente el análisis cuidadoso y medido, promueven el engagement. ¿Y qué genera engagement? Certeza, controversia, conflicto. Ahora, aquí está la verdad incómoda que necesitamos abordar. Hay razones legítimas por las que la gente se ha vuelto escéptica de la experiencia. Las instituciones han fallado a la gente. La crisis financiera de 2008 ocurrió porque personas con credenciales impresionantes tomaron decisiones catastróficas. Los mensajes de salud pública durante varias crisis a veces han sido inconsistentes. Los hallazgos científicos son exagerados por los medios y luego no se replican. Cuando la gente dice que ya no confía en los expertos, no siempre están siendo irracionales. A veces están respondiendo a experiencias reales de haber sido engañados. El problema no es el escepticismo en sí. Sócrates habría aplaudido el escepticismo saludable. El problema es cuando respondemos al fracaso de algunos expertos concluyendo que la experiencia en sí misma no vale nada. Cuando descartamos el concepto completo de conocimiento especializado en favor de solo hacer preguntas que no conducen a ninguna parte. La tragedia es que esto crea una falsa elección, o fe ciega en la autoridad acreditada, o descarte completo del conocimiento especializado. Pero hay un camino intermedio.
Uno donde podemos permanecer apropiadamente escépticos mientras reconocemos que pasar años estudiando algo usualmente proporciona perspectiva que la observación casual no da. Lo que estamos presenciando no es solo una pérdida de confianza, es una inversión de credibilidad a nivel psicológico individual. Mientras menos sabe alguien, más confiado se siente, y en un sistema que recompensa la confianza, esto se convierte en una ventaja competitiva. La persona que nunca duda, que nunca reconoce complejidad, que nunca admite estar aprendiendo, esa persona domina la conversación. No porque tenga razón, sino porque tiene volumen. No porque entienda mejor, sino porque actúa como si entendiera perfectamente. Y nosotros, como audiencia, hemos sido condicionados para confundir esa actuación con competencia real. Hemos olvidado que la verdadera sabiduría comienza con reconocer lo mucho que no entiendes. Hemos perdido la capacidad de distinguir entre alguien que sabe de lo que habla y alguien que simplemente habla como si supiera. Sócrates creía que la vida no examinada no vale la pena vivir. Para él, el conocimiento no era algo que coleccionabas como tarjetas de intercambio, era algo que te transformaba. La sabiduría real cambiaba cómo veías el mundo, cómo tratabas a otros, cómo te entendías a ti mismo. Requería disciplina, reflexión, y la disposición de que tus creencias fueran desafiadas. Ahora compara eso con cómo consumimos información hoy. Nos desplazamos por feeds infinitos de contenido etiquetado como educativo o perspicaz. Vemos videos de 3 minutos explicando conceptos filosóficos complejos. Guardamos artículos que nunca leemos. Capturamos pantallas de citas profundas y las compartimos sin contemplar qué significan realmente. Parece que hemos convertido el conocimiento en un sistema de entrega de dopamina. El objetivo no es la transformación. Es el breve sentimiento de haber aprendido algo. Es el pequeño golpe de satisfacción que viene de consumir contenido que nos hace sentir más inteligentes, sin realmente requerir que hagamos el trabajo duro de volvernos más sabios. Piensa en la explosión de tips de productividad y contenido de life hacks. Millones de personas consumen este material diariamente. Aprenden sobre sistemas de gestión del tiempo, rutinas matutinas, prácticas de meditación, estrategias de networking. Absorben esta información con entusiasmo. Sin embargo, ¿cuántos realmente implementan lo que aprenden? ¿Cuántos encuentran sus vidas genuinamente transformadas? El consumo en sí parece haberse convertido en el objetivo. Coleccionamos información como trofeos, exhibiendo nuestra conciencia de varios conceptos sin nunca dejar que esos conceptos realmente reformen nuestro pensamiento. Confundimos la acumulación de hechos con el cultivo de sabiduría. Esto es lo que Sócrates temía. Entendía que el verdadero conocimiento requiere incomodidad. Requiere que confrontes tu propia ignorancia, que cuestiones creencias que has sostenido por años, que te sientes con la incertidumbre en lugar de apresurarte a respuestas fáciles. Ese proceso no es entretenido, no encaja en contenido snackable. No puede ser gamificado u optimizado. Pero cuando el conocimiento se convierte principalmente en entretenimiento, algo cambia. Comenzamos a confundir información con comprensión. La gente puede recitar hechos sin comprender sus implicaciones. Todos tienen opiniones sobre todo, pero tal vez sabiduría sobre muy poco. La apariencia de conocimiento se vuelve más valiosa que el conocimiento mismo. Hemos creado una cultura donde consumir contenido sobre crecimiento personal se siente como crecimiento personal real, donde ver un documental sobre un problema social se siente como hacer algo al respecto, donde compartir un artículo sobre cambio climático se siente como contribuir a la solución. El acto de consumir se ha convertido en un sustituto del acto de hacer, de pensar, de cambiar realmente. Y las plataformas que construimos refuerzan este patrón. Nos recompensan por consumir más, por hacer clic, por desplazarnos, por absorber, pero no nos recompensan por reflexionar, por cuestionar, por aplicar lo que aprendemos. No hay métrica para medir cuánto cambió tu pensamiento, solo cuánto contenido consumiste. Esta es la trampa de la época de la información. Nunca ha sido más fácil acceder al conocimiento, y nunca ha sido más fácil confundir el acceso con la comprensión. Podemos encontrar respuestas a cualquier pregunta en segundos, pero hemos perdido la paciencia para sentarnos con preguntas difíciles sin respuestas fáciles. Sócrates pasó su vida haciendo preguntas que no tenían respuestas simples. Exploró paradojas, examinó contradicciones, admitió cuando no sabía, y por eso fue considerado el hombre más sabio de Atenas,
no porque supiera más que otros, sino porque reconocía lo mucho que no sabía. Nosotros hemos invertido esa ecuación. El que admite ignorancia es visto como débil. El que reclama certeza absoluta es celebrado. Hemos convertido el conocimiento en un producto de consumo rápido, diseñado para ser digerido sin esfuerzo y olvidado con la misma facilidad. Y en el proceso, hemos perdido lo que Sócrates valoraba más: la capacidad del conocimiento de transformarnos, de hacernos mejores, de obligarnos a enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos y el mundo. La sabiduría no se puede consumir como contenido viral, no puede ser empaquetada en soundbites. Requiere tiempo, contemplación, la disposición de estar equivocado y ser corregido. Requiere que hagas el trabajo que nadie ve, el trabajo interno de examinar tus propias suposiciones y prejuicios. Pero ese trabajo no genera likes, no se comparte, no se vuelve viral. Y en un mundo que solo valora lo que se puede medir en engagement, la sabiduría se ha vuelto invisible. Aquí hay algo que Sócrates no pudo haber predicho, porque la tecnología no existía en su tiempo. ¿Qué sucede cuando hay un incentivo financiero para hacer que la gente se enoje? Estamos viviendo en una economía de la atención. Compañías de medios, plataformas sociales, creadores de contenido. Todos compiten por el mismo recurso escaso, tu tiempo y tu engagement. Y han descubierto algo profundo sobre la psicología humana. Nada captura la atención como la indignación. Observa cómo se propaga la información hoy. Aparece una historia, a menudo incompleta, a veces engañosa, ocasionalmente completamente fabricada, pero desencadena emociones fuertes: ira, miedo, indignación justa. Y esa carga emocional hace que se propague más rápido que cualquier análisis cuidadoso jamás podría. Para cuando los verificadores de hechos examinan la afirmación, millones ya la han absorbido como verdad. Para cuando se añade matiz, la narrativa ya se ha solidificado. Esto no es solo un error en el sistema, es la característica prevista. Las plataformas optimizan para el engagement, y la indignación genera engagement. Los medios de noticias compiten por clics y la ira genera clics. Los creadores de contenido luchan por vistas y la controversia obtiene vistas. Toda la estructura económica de los medios modernos recompensa el contenido que hace que la gente sienta algo intenso, preferiblemente algo que los divida en bandos y los mantenga discutiendo. Sócrates enseñó a sus estudiantes a pensar por sí mismos, pero el pensamiento independiente requiere algo difícil: la capacidad de retroceder de tu respuesta emocional inmediata y preguntar si lo que estás sintiendo está justificado por los hechos. Requiere cuestionar si la fuente que proporciona la información podría tener razones para manipular tus emociones. Requiere la disciplina de buscar perspectivas que desafíen tu reacción inicial. Nuestro entorno de información actual hace eso increíblemente difícil. No imposible, pero el sistema está trabajando en tu contra. Cada algoritmo, cada modelo de negocio, cada estructura de incentivos está diseñada para mantenerte emocionalmente comprometido, no racionalmente informado. Ahora, seamos claros, las emociones no son el enemigo. La inteligencia emocional, la capacidad de reconocer la emoción en nosotros mismos y en otros, y aún así elegir un camino razonado, es realmente crucial. El problema no es tener sentimientos sobre la injusticia o preocuparse profundamente por los problemas. El problema es cuando esos sentimientos son deliberadamente manipulados para eludir nuestro pensamiento crítico por completo, cuando nos mantienen en un estado constante de reactividad que impide la reflexión. Esto crea una especie de tribalismo emocional. La gente se alinea con lo que sea que los haga sentir que están del lado correcto de la historia, que están luchando la buena batalla, que son parte de algo significativo. La verdad real del asunto a veces se vuelve casi irrelevante comparada con la satisfacción emocional de pertenecer a un movimiento. Los movimientos construidos sobre emoción pueden ser poderosos, pueden movilizar a la gente rápidamente, pueden crear intensos sentimientos de solidaridad y propósito, pero también se queman rápido. Cuando la intensidad emocional se desvanece, y siempre lo hace, la gente pasa a la siguiente indignación, la siguiente causa, la siguiente cosa que los hace sentir algo fuerte. Mientras tanto, los problemas subyacentes permanecen sin abordarse, porque estábamos demasiado ocupados sintiendo para realmente pensar.
Piensa en las últimas 5 cosas que te hicieron enojar en línea. ¿Cuántas de ellas recuerdas ahora? ¿Cuántas realmente importaron? ¿Cuántas fueron diseñadas específicamente para hacerte sentir algo intenso y luego desaparecer, reemplazadas por la siguiente ola de indignación? Estamos atrapados en un ciclo interminable de reactividad emocional que nos agota sin resolver nada. Y aquí está lo más insidioso. Este sistema nos entrena para asociar la intensidad emocional con la importancia. Si algo no nos hace sentir fuertemente, asumimos que no importa. Si no estamos indignados, asumimos que no estamos prestando atención. Hemos perdido la capacidad de reconocer que los problemas más importantes a menudo son los que requieren pensamiento tranquilo y sostenido, no reacciones viscerales. Sócrates entendió que las emociones fuertes nublan el juicio. No dijo que deberíamos ser robots sin sentimientos. Dijo que deberíamos ser conscientes de cómo nuestras emociones influyen en nuestro pensamiento. Deberíamos poder sentir fuertemente y aún así preguntarnos, ¿está justificada esta emoción? ¿Alguien se beneficia de que yo sienta esto? ¿Qué no estoy viendo porque estoy tan concentrado en lo que me hace enojar? La pregunta que deberíamos hacernos no es si podemos evitar las emociones. No podemos y no deberíamos. La pregunta es, ¿puedes reconocer cuando tus emociones están siendo manipuladas? ¿Puedes sentir fuertemente sobre algo mientras aún preguntas si tus fuertes sentimientos están justificados? Ese es el desafío de vivir en una economía que se beneficia de mantenerte indignado, exhausto emocionalmente, demasiado reactivo para pensar con claridad. Hay un tipo particular de silencio extendiéndose por instituciones, lugares de trabajo y comunidades. No es el silencio de no tener nada que decir. Es el silencio de saber que hablar honestamente conlleva un costo demasiado alto. Imagina a un maestro que ve a estudiantes adoptando creencias que son demostrablemente falsas. El maestro sabe que estas creencias dañarán la comprensión del mundo de los estudiantes, limitarán sus habilidades de pensamiento crítico y potencialmente dañarán sus futuros. Pero hablar significaría acusaciones de sesgo, significaría quejas a los administradores, podría incluso costar su trabajo. Así que el maestro permanece callado, sigue la corriente y observa a sus estudiantes abrazar sinsentidos porque la honestidad se ha vuelto demasiado peligrosa. Este patrón aparece en todas partes. En universidades donde profesores a veces se autocensuran para evitar quejas estudiantiles. En compañías donde empleados permanecen en silencio sobre problemas obvios, porque plantear preocupaciones se ve como no ser jugador de equipo. En comunidades donde la gente observa patrones destructivos desarrollarse, pero no dice nada porque cualquiera que objete es ostracizado. Sócrates dijo que el único bien es el conocimiento, y el único mal es la ignorancia. Pero ¿qué sucede cuando compartir conocimiento se convierte en una forma de suicidio social? ¿Qué sucede cuando hablar con la verdad arriesga el castigo, mientras difundir mentiras cómodas garantiza la aceptación? Ahora necesitamos reconocer algo importante aquí. El llamado a escuchar a los sabios históricamente se ha usado para silenciar voces marginadas. Los expertos establecidos a menudo han sido los que defienden sistemas injustos. Esclavitud, segregación, la exclusión de mujeres de la vida pública. A veces el silenciamiento de ciertas voces fue necesario para el progreso. Y las mismas plataformas que elevan a los tontos también dan voz a personas que previamente fueron excluidas por los guardianes de la experiencia. La pregunta no es si todas las voces establecidas merecen plataformas o si todos los desafíos a la autoridad son válidos. La pregunta es, ¿podemos distinguir entre desafíos valiosos al poder y mero performance? Entre disrupción necesaria y ruido destructivo? Lo que es preocupante no es que la gente esté siendo desafiada. Es el mecanismo de ese desafío. Es cuando el desacuerdo reflexivo se vuelve imposible porque el costo social de posiciones matizadas es demasiado alto. Cuando la gente permanece en silencio, no porque sus ideas sean dañinas, sino porque cualquier complejidad será usada como arma en su contra. Esto crea un fenómeno que los psicólogos llaman ignorancia pluralista. Ocurre cuando todos privadamente están en desacuerdo con una creencia o comportamiento predominante, pero cada persona asume que está sola en su desacuerdo. Así que todos permanecen en silencio. Todos siguen la corriente. Todos fingen estar de acuerdo. Y el falso consenso se vuelve real a través de la pura falta de oposición. La tragedia es que las personas que permanecen en silencio no son cobardes. A menudo son las más reflexivas.
las más cuidadosas, las más genuinamente conocedoras, entienden el matiz, ven la complejidad, y saben que el matiz y la complejidad no sobreviven en un entorno que exige certeza absoluta y castiga cualquier desviación de las narrativas aceptadas. Cuando voces reflexivas, independientemente de su posición, quedan en silencio por miedo, la sociedad pierde su capacidad de tener desacuerdo productivo. Las voces más ruidosas, más ciertas, menos reflexivas no enfrentan oposición, dominan el discurso simplemente porque todos los que tienen algo significativo que decir han sido intimidados al silencio. Piensa en las conversaciones que has tenido donde sabías que algo estaba mal pero no lo dijiste. No porque tu idea fuera dañina, sino porque expresarla con cuidado y honestidad parecía demasiado arriesgado. Calculaste el costo. ¿Vale la pena el conflicto? ¿Vale la pena la etiqueta que me pondrán? ¿Vale la pena potencialmente perder relaciones, oportunidades, estatus? Y decidiste que no valía la pena. Y en ese momento, el espacio para el pensamiento honesto se redujo un poco más. No fue una decisión dramática. Fue una pequeña sesión, una de miles que hacemos todos los días. Pero esas pequeñas sesiones se acumulan. Se convierten en una cultura donde solo las voces más extremas, menos reflexivas, más performativas son escuchadas. Sócrates fue ejecutado por hacer preguntas incómodas, por desafiar el pensamiento convencional, por negarse a permanecer en silencio cuando veía a su ciudad adoptando creencias que sabía que eran falsas. Atenas eligió el silencio sobre la sabiduría, la conformidad sobre la verdad, y Sócrates pagó el precio final por negarse a callar. No estamos ejecutando a nuestros pensadores hoy. Somos más sofisticados que eso. Simplemente los hacemos irrelevantes. Los desplatformamos. Los etiquetamos. Los convertimos en ejemplos de lo que sucede cuando no sigues la línea. Y el mensaje es claro. Habla si quieres, pero prepárate para pagar el precio. Piensa en quién es celebrado en la cultura contemporánea. Quién es elevado como alguien a admirar y emular. Son personas de virtud genuina. Aquellos que demuestran sabiduría, integridad, compasión y coraje moral. ¿O son a menudo personas que han acumulado poder, riqueza e influencia sin importar cómo lo obtuvieron? Sócrates argumentó que deberíamos preferir el conocimiento a la riqueza, porque uno es transitorio, el otro perpetuo. Creía que la virtud, la genuina bondad de carácter, era lo único que realmente valía la pena perseguir. Que una buena vida era una vivida según la sabiduría y los principios morales, no una medida por el éxito material o el estatus social. Pero parece que hemos creado una cultura que celebra resultados mientras permanece en gran medida indiferente a los métodos. Un líder empresarial que construyó su fortuna a través de la explotación de trabajadores y la destrucción de competidores, aún podría ser elogiado como un empresario visionario. Un político que miente constantemente, manipula sin descanso, pero gana elecciones, es alabado como un estratega maestro. Un influencer que engaña a su audiencia, promueve productos dañinos, pero gana millones de seguidores, es elevado como alguien que lo logró. Considera un ejemplo específico. Cuando un multimillonario tecnológico es expuesto por destruir sindicatos, crear condiciones de trabajo inseguras o usar prácticas monopolísticas, ¿lo rechazamos colectivamente? ¿O lo racionalizamos? Bueno, así es el negocio. Tienes que ser despiadado para tener éxito a ese nivel. Están jugando el juego mejor que todos los demás. Parece que hemos separado el éxito de la virtud tan completamente que sugerir que los dos deberían estar conectados a veces parece casi ingenuo. Por supuesto que la gente toma atajos. Por supuesto que manipulan y engañan. Por supuesto que priorizan la ganancia personal sobre el comportamiento ético. Así es como funciona el mundo. Eso es ser realista. Esta separación es alimentada por la misma economía de la atención que recompensa la indignación. El camino de la virtud a menudo es silencioso y lento. No genera titulares ni momentos virales. La persona que construye algo significativo durante décadas a través de trabajo honesto no obtiene el documental. Pero la persona que asciende rápido a través de medios cuestionables y luego cae espectacularmente, eso es contenido. Eso es engagement que genera clics, compartidos y comentarios. Cada escándalo, cada revelación de corrupción, cada descubrimiento de comportamiento no ético, se convierte en contenido que las plataformas pueden monetizar.
Hemos construido sistemas que se benefician más de documentar fracasos morales que de celebrar ejemplares morales. Y lo que se monetiza se amplifica. Lo que se amplifica da forma a lo que valoramos. Esto crea un fenómeno que los psicólogos llaman licencia moral. La tendencia a excusar el comportamiento no ético en personas que percibimos como exitosas. Nos decimos a nosotros mismos que sus logros justifican sus métodos, que no puedes hacer una tortilla sin romper huevos, que están jugando el juego mejor que todos los demás y deberíamos admirar su astucia en lugar de condenar su corrupción. Pero aquí está lo que esto le hace a una sociedad. Hace que la corrupción sea aspiracional. Enseña a los jóvenes que la integridad es para perdedores, que hacer lo correcto es menos importante que salir adelante, que la sabiduría y la virtud son lindas en teoría pero impracticables en la realidad. Mientras tanto, la persona que eligió la integridad sobre los atajos, que construyó lenta y éticamente, que ayudó a otros en el camino, es olvidada. No obtiene la plataforma, el perfil, la celebración, no porque sus logros no sean impresionantes, sino porque la virtud no genera el tipo de engagement que nuestros sistemas recompensan. Cuando una cultura comienza a celebrar ganar a cualquier costo, crea una carrera hacia el fondo. ¿Por qué ser honesto cuando la deshonestidad tiene éxito? ¿Por qué ser reflexivo cuando la impulsividad obtiene resultados? ¿Por qué cultivar sabiduría cuando la ignorancia combinada con confianza resulta más rentable? Hemos creado un mundo donde el fin justifica los medios, donde el éxito se mide solo en resultados visibles, donde la pregunta de cómo llegaste allí se considera ingenua o irrelevante. Y en ese mundo, la virtud se convierte en un obstáculo, algo que te frena mientras otros que no están limitados por consideraciones éticas te pasan. Sócrates entendió que la riqueza sin virtud es peligrosa. El poder sin sabiduría es destructivo. El éxito sin integridad es hueco. Pero vivimos en un momento donde esas distinciones parecen anticuadas, donde sugerir que cómo vives importa tanto como qué logras es visto como moralización ingenua. La pregunta es, ¿qué tipo de sociedad construimos cuando dejamos de valorar cómo llegamos a donde estamos? Cuando celebramos resultados sin preguntar por los métodos, cuando elevamos a personas no porque sean sabias o virtuosas, sino simplemente porque son exitosas. Construimos una sociedad de idiotas triunfantes, personas que ganaron el juego pero perdieron algo esencial en el proceso. Aquí hay una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien decir, es complicado, y que esa declaración fuera recibida como sabiduría en lugar de evasión? Estamos viviendo una era de binarios falsos. Cada tema se reduce a dos lados opuestos. Cada pregunta tiene exactamente una respuesta correcta. Cada problema tiene una solución simple que solo idiotas o villanos opondrían. El concepto mismo de complejidad se ha vuelto sospechoso. Si algo es complicado, probablemente es porque alguien está tratando de confundirte. Platón escribió que la ignorancia es la raíz y el tallo de todo mal, pero tal vez la versión moderna más precisa sería: la negativa a reconocer la complejidad es la raíz de mucho daño contemporáneo. La realidad es matizada. Los temas más importantes involucran compensaciones donde no hay solución perfecta, solo elecciones entre alternativas imperfectas. La política climática involucra equilibrar preocupaciones ambientales con realidades económicas y bienestar humano. La reforma de justicia criminal requiere sopesar la seguridad pública contra la rehabilitación y los derechos individuales. Los sistemas de salud deben navegar restricciones de calidad, accesibilidad y costo. Estos no son problemas simples con respuestas obvias. Son sistemas complejos donde cada intervención tiene efectos dominó. Pero el matiz no se traduce bien en contenido viral. No cabe en un cartel de protesta. No puede capturarse en un tweet o un soundbite. Así que eliminamos la complejidad. Convertimos cada tema en una batalla entre el bien y el mal, inteligente y estúpido, nosotros y ellos. Y al hacerlo, hacemos que resolver problemas reales sea casi imposible. La desaparición del matiz crea varios resultados predecibles. Primero, hace que el compromiso parezca traición. Si solo hay una respuesta correcta, cualquiera que sugiera un camino intermedio debe ser estúpido o corrupto. Segundo, hace que la gente se ponga a la defensiva. Cuando cada tema se enmarca como todo o nada, admitir cualquier falla en tu posición se siente como derrota total. Tercero, hace que el aprendizaje sea imposible.
Si reconocer la complejidad se ve como debilidad, nadie puede actualizar sus puntos de vista basándose en nueva información sin parecer que estaban completamente equivocados antes. Sócrates pasó su vida haciendo preguntas, explorando complejidades, reconociendo lo que no sabía. Entendió que la sabiduría comienza con reconocer cuánto no entiendes. Pero hemos creado un entorno donde admitir incertidumbre o reconocer compensaciones se ve como descalificante, donde la persona que dice necesito pensar más sobre esto es desestimada, mientras la persona que afirma tener todas las respuestas es celebrada. ¿Qué le sucede a una sociedad que pierde la capacidad de pensar en tonos de gris, que solo puede procesar información en términos de absolutamente correcto y absolutamente incorrecto? Se convierte en una sociedad incapaz de resolver problemas complejos, porque los problemas complejos no tienen soluciones simples. Se convierte en una sociedad perpetuamente en guerra consigo misma porque cada desacuerdo se vuelve existencial. Se convierte en una sociedad donde la reflexión es una responsabilidad y la certeza, sin importar cuán injustificada, es un activo. Vivimos en una época donde decir no lo sé se considera más vergonzoso que estar completamente equivocado con total confianza, donde cambiar de opinión basándose en nueva evidencia se ve como inconsistencia débil en lugar de crecimiento intelectual saludable. Piensa en cómo funcionan las conversaciones ahora. Alguien plantea un tema complejo. Inmediatamente, la gente se divide en bandos. Cada bando simplifica la posición del otro hasta el punto de la caricatura. Nadie escucha realmente, solo esperan su turno para hablar. El objetivo no es entender o encontrar la verdad. El objetivo es ganar, aplastar al oponente, demostrar que tu lado tiene razón y el suyo está equivocado. Y las plataformas en las que tenemos estas conversaciones amplifican la dinámica. Los algoritmos no recompensan el entendimiento mutuo, recompensan el conflicto. Cada debate se convierte en un espectáculo para una audiencia que califica a los combatientes, no basándose en la calidad de sus argumentos, sino en qué tan efectivamente destruyen al otro. La pérdida del matiz también crea algo más insidioso. Hace que las personas buenas tengan miedo de hablar sobre temas complejos. Si sabes que cualquier intento de explorar la complejidad será interpretado como apoyar el lado equivocado, simplemente te quedas en silencio. Si reconocer que un tema tiene múltiples dimensiones te hará ser atacado desde ambos lados, decides que no vale la pena. Así que los únicos que quedan en la conversación son aquellos que están cómodos con la simplificación excesiva, aquellos que ven el mundo en blanco y negro, aquellos para quienes cada tema es simple, porque nunca se han molestado en examinarlo profundamente. Y la conversación pública se empobrece, pierde sofisticación, pierde la capacidad de abordar problemas reales de manera significativa. Sócrates entendió que la vida es compleja, que la mayoría de las preguntas importantes no tienen respuestas fáciles, que la sabiduría a menudo implica sostener múltiples perspectivas en tensión, en lugar de colapsar todo en certezas simples. Pasó su vida ayudando a la gente a ver esa complejidad, a sentirse cómodos con la ambigüedad, a entender que no saber puede ser el comienzo de la sabiduría real. Pero lo ejecutaron por eso. Porque una sociedad que ha perdido su tolerancia al matiz, eventualmente se vuelve contra cualquiera que se niegue a simplificar. Cualquiera que insista en que las cosas son más complicadas de lo que parecen. Cualquiera que trate de restaurar la capacidad de pensar en lugar de simplemente reaccionar. Y aquí estamos. 2500 años después, repitiendo exactamente el mismo error. Hemos construido una infraestructura de información completa diseñada para eliminar el matiz, para recompensar la certeza, para castigar la complejidad. Y nos preguntamos por qué no podemos resolver problemas, por qué estamos tan divididos, por qué el discurso público se siente tan empobrecido. La respuesta es simple, aunque incómoda. Hemos adorado a los idiotas durante tanto tiempo que hemos olvidado cómo suena la sabiduría. Hemos confundido la complejidad con confusión, el matiz con debilidad, la reflexión con indecisión. Y en el proceso, hemos construido una sociedad donde la persona más sabia es con frecuencia la más silenciada, mientras la más ruidosa, la más cierta, la menos reflexiva, domina cada conversación. Sócrates ofreció una última pieza de sabiduría. La manera más fácil y noble no es aplastar a otros, sino mejorarte a ti mismo. Entendió que las sociedades saludables se construyen por personas comprometidas con su propio crecimiento, su propia sabiduría, su propia virtud.
Cada señal que hemos examinado apunta a la misma condición subyacente, una cultura que se ha alejado de valorar la verdad, la sabiduría y la excelencia genuina. La inversión de la credibilidad, la reducción del conocimiento al entretenimiento, la economía de la indignación, el silenciamiento de voces reflexivas a través del miedo, la celebración del éxito divorciado de la virtud, la desaparición del matiz. Sócrates predijo este patrón. Advirtió que cuando las sociedades dejan de hacer sagrada la verdad, otras cosas se apresuran a llenar el vacío. La historia le da la razón. Mira a las sociedades que silenciaron a sus filósofos y elevaron a sus demagogos. Todas siguieron patrones similares, eligiendo lo que era ruidoso, simple y emocionalmente satisfactorio sobre lo que era verdadero. Pero aquí está lo que me da esperanza. ¿Estás leyendo esto? ¿Estás pensando en estas ideas? ¿Estás cuestionando los patrones que ves a tu alrededor? Eso es exactamente lo que Sócrates habría alentado. Así que practica la humildad intelectual. Di no lo sé. Y estaba equivocado en voz alta. No como debilidad, sino como fortaleza. Interactúa caritativamente con ideas que desafían las tuyas. Cuida tu dieta de información siguiendo a expertos que te incomoden. Recompensa la sustancia cuando la veas. Abraza la incertidumbre cuando no tengas todas las respuestas. Las sociedades cambian a través de las elecciones acumuladas de individuos que deciden vivir diferente, a través de personas que valoran la verdad sobre la comodidad, a través de aquellos que eligen la sabiduría sobre el ruido. Cuando una sociedad deja de pensar, no cae ante sus enemigos, cae ante sus propias peores tendencias, las que elevó, celebró y recompensó. Sócrates vio este patrón. Pasó su vida tratando de despertar a Atenas de su letargo intelectual. Lo mataron por eso. Pero sus ideas sobrevivieron porque algunas personas reconocieron su valor, incluso cuando seguirlas tuvo un costo. La pregunta que Sócrates te haría hoy es simple. ¿Qué vas a hacer al respecto? Comenta. Yo comando sin decir nada, si sentiste este mensaje en lo más profundo. Y espera el próximo video donde revelaremos algo que Sócrates nunca se atrevió a decir en voz alta.